Pues, pues eso. Pues te invito a ti, Ada, a ver si quieres dar paso a una oración a la clase. Amén. Amante Padre Celestial, Rey de la Gloria, Rey glorioso, te alabamos en esta hora, Señor. Y te damos gracias por este momento, Señor, que estamos juntos. Te damos gracias por estos medios que has provisto, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Estamos aquí porque queremos aprender más de ti, Señor, y porque tú eres nuestro deleite. Señor, y bendícenos esta noche con más conocimiento de tu palabra. Y gracias por la oportunidad de capacitarnos, Señor. Bendice a David, Señor, que él pueda transmitir esos mensajes, Señor, para que nos ayuden a difundir tu santo evangelio. Señor, te ponemos todo esto que vamos a hacer en tus manos, sabiendo de antemano que tú así eres el que lo ha diseñado estos tiempos de aprendizaje, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, como he dicho, pues una vez que pasamos nos convertimos, somos cristianos, pues nuestra vida cambia, ¿no? Debería cambiar. Esa es una de las principales características que tiene el ser cristiano. Tenemos una vida nueva, pero nos cambia total. También nos cambia, pues, a la hora de vivir en este mundo que ya no es el nuestro, ¿no? Y aparte que, pues eso, la Biblia ya te señala de forma muy clara que este sistema que lleva al mundo, pues, va en contra de los propósitos de Dios. Todo eso lo sabemos, ¿no? Todo lo que están montando, no hay nada que sea teniendo a Dios en mente. Y cuando tienen a Dios en mente, creo que es para llevarle la contraria. Así que, pero que también nos indica, aparte de que ya no tenemos que mezclarnos con ellos, también lo que nos indica es que tenemos que salir a ese mundo a traer o llevarle el evangelio a los que todavía no lo tienen, ¿no? Así que, por un lado, tenemos algo que va en contra de nosotros, pero que, por el otro lado, tenemos que estar ahí intentando rescatar a quien hay. Así que, pues esta clase lo que quería enseñar era eso, como llevar una vida equilibrada entre ser cristiano, vivir en el mundo, poder influenciar a los demás y sobre todo que el mundo no nos influya a nosotros, ¿no? Y eso a veces es difícil. Hay algunas personas que realmente están creyendo las siguientes tres cosas. Que los cristianos debemos separarnos completamente del mundo, en conversa, ¿no? Como dicen que ya no soy de este mundo, y hay algunos que si por ellos fueran se iban a vivir no sé, a una burbuja. La segunda es que debemos hacer todo lo que sea para que la gente no se moleste con nosotros. Eso también es otro grupo de cristianos que nunca dice nada que sea controvertido, nunca enseña el pecado a la gente por no herir, ¿no? O porque no nos digan nada. Y el tercer grupo, supongo que hay muchos más, pero estos son los principales. El tercer grupo es el que se cree que defendiendo la palabra de manera agresiva, de manera autoritaria, de manera dictatorial, ¿no? Es la mejor manera. Bueno, pues yo creo que ninguna de las tres, desde mi punto de vista, ninguna de las tres es la correcta. Y a lo largo de la clase iremos viéndolo, ¿no? Y lo primero, ¿dónde está mi ratón? Aquí. Perdón, que había perdido el ratón. Lo primero que tenemos que saber
cuando nos hacemos cristianos es que nos vamos a encontrar oposición en el mundo, ¿no? Así que servir a Cristo va a ser difícil. ¿Y por qué, no? ¿Por qué vamos a experimentar esta oposición? Pues bueno, lo principal porque a quien seguimos también la tuvo, ¿no? No sería raro que nuestro líder, por decirlo así, hablando, sea perseguido y nosotros no. Entonces, algo estaría fallando. Y hoy voy a sacar mucha Biblia, ¿no? Porque son temas que a veces los vemos complicados, a veces nos pica más. Entonces quiero utilizar mucha Biblia para que no os vean que son ideas mías, ¿no? Bueno, en Juan 15, del 18 al 21, dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Así que sí, seguimos a Jesús, vamos a tener persecución. ¿No? ¿Y de quién va a ser la persecución? ¿Quién es el? Pues eso lo veremos un poco más adelante. Del enemigo, ¿no? ¿De quién va a ser? Sí. Dice, usted recibirá posición solamente si vive para Dios. Si usted sigue la corriente del mundo agrandando los mundanos, no se le pondrá. ¿Y qué nos dice la palabra de esto? Bueno, segunda de Timoteo 3, 12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y segunda de Timoteo 4, 10. Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué significa que lo acabo de decir, ¿no? Que solo tendremos oposición si vivimos para Dios. Pues eso. Que si nuestra vida está volcada y dedicada a Dios es cuando tenemos esa persecución. Si queremos contentar y somos esos tibios que unas cosas sí, otras no, bueno, pues la persecución no va a ser tanta, porque si vamos a querer agradar a todo el mundo. Aquí además, en el versículo 10 que acabo de leer, Demas era el ayudante de Pablo. Y justo, pues en 2 Timoteo, ahí Pablo ya estaba a punto de morir, ¿no? Justo en ese momento, Demas lo abandona y no lo abandona, no dice que tenía miedo, ¿no? Dice habiendo amado este mundo. Así que, si nos gustan las cosas de este mundo, pues la persecución va a ser muy leve ninguna. Si tú a día de hoy ves que tu vida es sencilla, que nadie se te opone, pues quizás estás más haciendo, ¿no? Agradando al mundo que las cosas de Dios. Bueno, y lo que decía, ¿de dónde viene la oposición? Alberto decía que del enemigo, sí, el enemigo, pero la mayor oposición, la que más duele, la primera que vas a notar va a ser de la gente que te rodea, los que te conocen bien, de tus amigos, tus familiares, los compañeros de trabajo. ¿Y por qué? Primero por eso, porque te conocen bien, saben la vida que tú tenías y sobre todo cuando tú te conviertes a una cierta edad, tú tienes un pasado detrás, ¿no?
¿Y quién mejor te puede señalar que sean tu familiar o que sean tus amigos, diciendo si tú antes? Así que, pero ya no solo por eso, sino que Jesús también nos lo dice. En Mateo 10, 35 al 36 dice: porque vino a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Esto no quiere decir que Dios o Jesús vino aquí a enfrentar casas, ni a que lo sigamos a Él y nos peleemos con los nuestros, sino que por causa de Él, al que no crea, al que no nos entienda, pues nos va a rechazar. Vamos a tener esa oposición en la familia, en la casa, y es donde nosotros debemos elegir si quedar bien con la familia, quedar bien con los amigos o defender lo que estamos creyendo. Aquí igual es donde más nos cuesta, ¿no? Porque darle la espalda a tu padre o a tu hijo o a tu hermano no es una cosa sencilla. Pero porque lo vemos también igual lo vemos desde ese punto de vista, que le damos nosotros la espalda. Y el que nos dan la espalda son ellos a nosotros, porque son ellos los que, por una decisión nuestra, por un llamado que hemos tenido, son los que ponen la barrera en medio, ¿no? En Marcos 6:4 dice: Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que eso decimos mucho, ¿no? Que no hay profeta en su tierra. Muchos... Jesús cuando hablaba de él decía de Jerusalén que puede salir, ¿no? Y también en el pueblo que tú vivas, seguro que vemos, hablando del mundo en converso, vemos muchos artistas que en su tierra ni los conocen, ¿no? Están triunfando por el mundo, pero en su tierra no. ¿Por qué? Por eso, por la cercanía, porque te conocen, porque sabes quién eres. Así que el primer sitio y la que más te va a doler va a ser esta. ¿De dónde más puede venir la oposición? Pues de todo el mundo en general. O sea, no podemos llevarnos bien, nunca, ¿no? Los cristianos con los no cristianos, pues tenemos pensamientos diferentes, tenemos valores diferentes, o sea, como el yugo desigual. No nos vamos a poder llevar bien, entonces esa posición la vamos a tener con el mundo. Está aquí bien, ¿no? La vamos a tener, y sobre todo, ahora que he dicho la de yugo desigual, que hay gente que cree que bueno, que no pasa nada, que no, que igual me respeta mis cosas, que igual yo puedo convertirla, eso ya hablaremos. Pero sobre todo el tema de que no, bueno, yo no me meto en lo tuyo, tú puedes hacer, pero digo que cuando os casáis, tú quieres un domingo ir a la iglesia y ir a la playa, ¿qué hacéis? Un domingo sí y uno no, o sea, ya te estás sacando de tu sitio, ¿no? Cuando tienes hijos, tú los vas a querer educar de una manera y el que no es creyente lo va a querer educar de otra. Ahí va a haber una fricción, ahí va a haber problemas. Y ahí vas a tener una oposición a tus creencias, ¿no? Y a tu forma de vida. Así que, en general, pues, con todo que sea de converso va a venir la oposición. Y de un sitio donde se manifiesta bastante bien y de una forma descarada, diría yo, la posición esta, o salvaje, o quieras decir, con los medios de comunicación, ¿no? Pues la televisión, ahora el internet, las películas, la radio no sé, porque yo no la escucho, pero sí hay programas de podcast y hay todo esto. Y todo eso
es un bombardeo constante de pues eso, de gente que va en contra de la palabra y no se limitan a ir en contra de la palabra, sino que a ti te culpabilizan de muchas cosas, ¿no? Te llaman machista, racista, homófobo, o sea, muchas etiquetas. Porque no solo van con Dios, sino van contra Dios y contra quien le sigue. Y eso somos nosotros. Y por supuesto, lo que decía el hermano Alberto. El que está detrás de todo esto es Satanás. Pero porque es nuestro adversario, ¿no? Es el que ahora mismo es el que domina por decirlo así, el que domina este mundo, ¿no? Ahora. Así que sí, detrás de todo esto, moviendo los hilos, está Satanás. Dice, 1 Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como los rugiente, buscando a quien devorar. Y lo intentará. Intentará con tu familia, con tus amigos, intentará con las películas que tú ves en el cine, en el Netflix o en el YouTube. Intentará con libros que leas o con los libros que en el colegio mandan a tus hijos que lean. Lo vas a estar intentando siempre. Y como dice la palabra, ahí tienes que estar, o como decíamos ayer, tienes que estar velando, llorando siempre, ¿no? Para no caer. Y Satanás, pues eso, está trabajando siempre en cómo, sobre todo en la conversión, ¿no? En cómo hacer para eso, para destruirnos a nosotros, para atacarnos, para hacernos caer. Y también lo dice en Efesios 2:2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que sí, detrás de todo esto está Satanás. Pero no caigamos tampoco en exculpar a todo el mundo, ¿no? Porque sería muy fácil decir, bueno, no, este actúa así porque está Satanás ahí y él no tiene culpa. Entonces nadie tendría culpa de nada y Jesucristo pues tampoco hubiese hecho falta que hiciera nada. Porque como no somos responsables, no tenemos culpa, todo es Satanás, que es el que se me pone en la oreja, el que me incita. No, Satanás está ahí, pero los responsables son ellos, ¿vale? Cuando hacen las cosas, porque lo que sí nos ha dado Dios es el poder decidir. Tú decides si escuchas esa voz o escuchas la voz de Dios. Así que tampoco caigamos en eso, ¿no? ¿Cómo se dice? En desculpabilizar, ¿no? Pero más o menos, a eso suena. A la gente por eso, por creer que ahí está Satanás obrando en él. Obra en él, pero él tiene parte de su culpa. Ahora, ¿cómo podemos vencer nosotros a toda esta oposición? Bueno, pues con una actitud humilde, ¿no? Siempre evitando el enfrentarnos y perdón, fulato. Y teniendo eso, una actitud humilde. Dice Proverbios 15:1, dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Así que, como he dicho antes, uno de los tipos era el que se defiende de una manera agresiva, ¿no? Cuando quiere defender su fe o quiere... Bueno, pues eso yo puedo decir, lo acabo de leer, lo dice la palabra,
Y yo también me pongo testigo. Perdón, ¿cuál era? Proverbios, perdón. 15:1. Yo, desde mi, desde mi experiencia, también puedo decir que cuando alguien defiende cualquier cosa de una manera así, lo que transmites al otro es que se refuerce o le entre más rabia o sí, sobre todo que refuerce sus ideas y que le entre mucha más rabia a lo que le están diciendo. Porque si tú contestas de una manera violenta, estás violentando al otro. Y yo antes de ser cristiano, pues, cuando alguien me venía y se ponía así ya como serio, como borde, pues eso como que me reafirmaba más a mí, ¿no? En mis pensamientos o en lo que yo creía. Simplemente porque veía que su actitud no cambiaba mucho de la mía y que su actitud no era mucho de lo poco que yo sabía que era un cristiano. Así que la mejor manera para empezar es evitar el enfrentamiento siempre que podamos y tener una respuesta sencilla y humilde, ¿no? Tenemos que pensar siempre en que nuestra actitud sea la de agradar al Señor. Y agradando al Señor cuando hacemos las cosas, la oposición deja de ser. Y deja de ser no porque yo haya hecho algo, sino porque Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun sus enemigos hace que estén en paz con él. Pues lo he dicho, si yo no grito, si a mí me dicen y yo estoy calmado, a tu oponente lo dejas sin argumentos. Se tiene que callar. Si te ataca ya es porque si te sigue atacando es porque tiene un problema. Pero con una actitud así, no le das pie al otro a que siga, ¿no? Y no le das pie al otro que siga y estás haciendo lo que Dios dice que haga. Y sobre todo... Sería como un arma de defensa, ¿no? Nuestra. Sí, es... Un arma de defensa, por así decir. Sí, sí, lo que decía ahora era cómo podemos vencer la oposición. Te he dicho lo de Proverbios de antes, es el agradecer, estar agradecidos con el Señor y agradar al Señor, sobre todo teniendo fe en Dios, ¿no? Dice primera de Juan 5, 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues entonces, ¿cómo vencer a la oposición? Teniendo fe de que, y creyendo que Jesús ya venció al mundo. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos por todos esos ataques y como he dicho antes, no tenemos que preocuparnos de eso, de la oposición. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer a Dios, predicar su evangelio e intentar ganar todas las armas posibles. Ganar o no ganar, sino llevar el evangelio a la gente. Y que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto también, otra manera de vencer a toda oposición. Y esta es la que igual es tan difícil como al principio era dar la espalda a la familia. O aceptar que la familia te da la espalda a ti, mejor dicho. Es amar a tus enemigos y ayudarlos. Y eso lo vemos, que Jesús amó a sus enemigos lo suficiente para morir por ellos. Porque murió por todos nosotros, ¿no? Y nosotros éramos... Todos éramos sus enemigos. Luego la salvación nos la da por creer en Él. Pero Él murió yo creo que por todo, ¿no? Así que
si Jesús amó a sus enemigos, si Jesús los ayudó, pues como nos ayudó a nosotros que éramos sus enemigos, si no es por él, aquí no estaríamos hoy, o al menos teniendo esta conversación, porque nosotros no íbamos a hacer lo mismo, ¿no? Y también lo vemos en la palabra, ¿no? Romanos 12, 14, o sea, Romanos 12, el versículo 14, el 20 y el 21. 14 dice, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. El 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y el 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Así que toda oposición, ¿cómo la ganamos? Pues así. Dejando sin argumentos, dejando sin palabras y dejando... pues eso. Dejando que el que siga aún, si tú te comportas así, si tú cuando alguien te insulta le respondes bien, si encima alguien que sabes que no te puede ni ver, lo ayudas cuando lo ves necesitado, en cualquier momento. Bueno, eso hará que vea en ti, te vea de una manera diferente o que quiera. Creo que esas actitudes siempre las queremos imitar, ¿no? Pero si aún hay gente que no, que aún así sigue, bueno, pues carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Pero no es nuestra labor es ayudarles, amarlos, a pesar de... Y es difícil cuando alguien no te puede ni ver, poderlo ver tú, es difícil cuando alguien te insulta o te hace la vida imposible, cederle el paso, por decirlo de alguna manera. Pero es a lo que nos llama el Señor y, como he dicho, para no tener esa posición, pues sería actuar de manera diferente. Actuamos como Dios quiere, lo principal va a ser la oposición del mundo. Pero también actuando como Dios quiere y actuando para Él y por Él, esa posición se va a encargar el de hacer lo que tenga que hacer. Al que tenga que convertir, lo convertirá, y al que no. Nosotros no es nuestra preocupación esa. Ni nuestra labor. Orar por nuestros enemigos, y siempre por un motivo correcto. Porque no sé, igual te pones a orar para que la parte de tu vida, porque la atropelle un camión. Pues yo soy casi no lo he visto, pero bueno, no lo he visto o no he visto que sea una oración en serio, pero sí que lo he escuchado, ¿no? Como, ¿no? Ay, Señor, llévatelo ya, o Señor, man. Bueno, pues por muy enemigo que sea tuyo, por muy mal que lo esté haciendo, esa no es una motivación correcta. Hay que orar para que el Señor toque su corazón y lo cambie, para que lo saque de su ceguera y lo traiga de las tinieblas a la luz. Pero orar por nuestros enemigos. Y tampoco lo digo yo, Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Así que oremos por ello. Y ya la siguiente manera de poder afrontar o vencer la oposición que tenemos en el mundo es rodearte de gente que ame a Dios, ¿no? Y que quiera servir a Dios. Porque
Porque cuanto menos te expongas a los peligros del mundo, a las tentaciones del mundo, pues más fácil te va a ser. La posición la vas a tener igual, pero no nos expongamos a ella, ¿no? Así que rodearte de gente que ama a Dios, y sobre todo si salimos a evangelizar, pues en la Biblia ya lo vemos que Jesús los mandó de dos en dos. Nosotros muchas veces salimos en grupos, pero nunca solos. ¿Por qué? Por eso, porque solo eres más vulnerable. No tienes con qué apoyarte y puedes hacerlo, tú puedes salir tranquilamente, pero saber que cuando estás solo, no sé, yo creo que eso es lo que acabo de decir, ¿no? Que eres más vulnerable, es más fácil que te acaben, por decirlo así, que te acaben tumbando, ¿no? Así que mejor estar rodeado eso, de gente que ama a Dios, de gente que quiere servirle, de gente que sepas que es tu apoyo y tú ser el apoyo de ellos. Y así la oposición contra el mundo, pues, o la oposición del mundo contigo, más fácil vencerla, ¿no? Y como os digo, Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Así que, sabiendo que el mundo ahora mismo es nuestro enemigo, el mundo entero, si tus amigos, con la gente que te rodea, gente que no cree, bueno, pues lo más fácil es que tú acabes en esa parte, ¿no? Tú acabes cediendo a todo lo que te venga. Y tampoco es algo que diga yo. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que si alguien cree que no, que está firme en la fe, que es muy fuerte en su carácter y su personalidad, y que él puede con eso, bueno, que os recomiendo que veáis el episodio de ayer de la clase de Pedro, cuando vimos que Pedro podía e iba a seguirlo hasta la muerte, y lo negó 3 veces. Así que nadie confíe en su propia fuerza, y que lo más fácil, lo que te dice la palabra es que si te juntas con ellos, como ellos, vas a acabar. Hay excepciones de gente sí, que las hay, está muy bien, pero la palabra no me está diciendo eso. Así que hay que hacer caso a la palabra y ya. Y para las excepciones, pues bueno, de eso se encarga Dios. No tu fuerza, no tu firmeza en la fe, no el tiempo que lleves, que nadie te puede engañar ahora mismo. Bueno, todo eso es creer en ti y en tu fuerza. Y eso no te va a llevar a más, que te va a llevar a tomar malas decisiones. Y todo esto, pues bueno, también todo esto tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Te tienes que llenar de la palabra de Dios. Nada te sirve juntarte con cristianos si tú no entiendes de la palabra. Nada te sirve ser manso, ser humilde. Nada te sirve si tú no conoces la palabra. Así que de lo que te tienes que llenar para llevar todo esto a buen término, llenarte de la palabra. Dice Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente,
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y eso nunca va a llegar a ti si no te llenas de la palabra. Tú no puedes renovar tu mente buscando la voluntad de Dios si no lees la palabra, ¿no? Así que para vencer la oposición del mundo, aparte de todo lo que he dicho, todo tiene que ir envuelto como una capa protectora, como no sé, en la palabra de Dios. Vale, y el siguiente es ¿cómo me deben ver los inconversos? Bueno, pues lo primero que deben saber que amas a Dios y no solo de boca, no de que yo lo diga, sino con tu vida. Porque nosotros también venimos tiempo diciéndolo, ¿no? Que no porque yo diga que sea cristiano, eso me hace cristiano. No porque yo haya hecho en la iglesia una oración de fe, porque el pastor me guió y yo lo repetí como un loro, eso me va a hacer cristiano. En mi vida se tiene que notar, ¿no? Mi vida tiene que andar conforme la palabra dice. Estamos en un grupo, vivimos en el mundo, estás en un grupo de amigos y todos beben alcohol, tú no lo hagas. No lo hagan no porque no te guste, no porque lo prohíba la palabra, sino simplemente porque quieres agradar a Dios, porque tú eres diferente, no eres como ellos. Si se ríen de la desgracia de los demás, si tú te ríes también, ¿qué diferencia hay? Así que me he perdido. Pues eso, que no sea solo de boca, sino con tu vida. 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Y 1 Juan 3:18 dice, hijos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que, lo dicho, tu vida tiene que dar el fruto de haber nacido de nuevo. Y así es como te tiene que ver coherente a lo que hablas con lo que haces, lo que defiendes con lo que luego... Y no solo delante de todo el mundo. Como he dicho en 1 Corintios que he leído ahora, que Dios te conoce si lo amas, ¿no? O sea que no solo para quedar bien delante de la gente si tú estás en tu casa y actúas de otra manera, bueno, que sepas que Dios te está viendo. Así que, como digo, tu estilo de vida debe diferenciarte del mundo. Y tu comportamiento también debe ser, te tiene que ver como un cristiano a veces. Y, por ejemplo, no sé, se pone de moda en las chicas, por ejemplo, vestir con poca ropa. Yo no me voy a meter con la ropa de las chicas, pero sí que la palabra dice que vista de manera decente. Si te gusta a ti ponerte, ir enseñando e ir marcando, pues quizá, ¿qué diferencia hay? Si los ponen en fila no hay reconocimiento, por decirlo así. Si todas visten igual, todas actúan igual, todos... ¿Cómo distingues al cristiano? Tu forma de vestir, tu forma de actuar, tu forma de hablar, te tiene que delatar. A mí la Biblia, yo veo cómo la gente distinguía. Ayer vimos, ¿no? A Pedro cuando negó, que decía, no sé si fue en la segunda o en la tercera negación, que le decían que era de Galilea, no era Galileo, o él era que estaba con ellos, mira cómo habla.
lo estaban distinguiendo, sentado en una hoguera alrededor de una hoguera con mucha gente, la gente lo distinguía por su forma de vestir, por su forma de hablar. Yo creo que nosotros ahora vamos a una hoguera, nos ponemos y es muy difícil saber quién es el cristiano, ¿no? Tenemos que llegar a ese punto. También me acuerdo creo que es Isaías, ¿no? El que va a la viuda medio de... Y la viuda, cuando lo ve, reconoce que es un profeta de Dios. No creo que fuera con un cartelito así, oye, que soy profeta. Le dijo, que soy profeta de Dios. No, la gente te reconoce, ¿no? O lo reconoce. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a que la gente nos reconozca como cristianos. Y en 2 Corintios, espera. Bueno, primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido. ¿Cómo podrían escogernos si no nos pueden distinguir? Es... Pero, a ver, tampoco, porque siempre, no sé yo si es mi manera de pensar o que es verdad, pero siempre vamos a los extremos, ¿no? Igual digo que es que nos tenemos que distinguir y ya nos ponemos todo, pues, no sé, con sotana, con un altacuello. No, porque sí que tenemos que tener la distinción en nuestra forma de vestir, en nuestro peinado, en nuestra forma de hablar, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que estar ahí para influenciar a la gente. Si tú ya vas de una manera muy radical, no creo que influya. Quizás no acabes dentro ¿no? Ya de lejos te van a ver, o sea, no sé, te echas para atrás, ¿no? Así que tampoco vayamos a ir a los extremos porque nuestra motivación es ser influyentes en ese mundo perdido para recuperarlo, ¿vale? Tampoco ser, pues, tan santo que en vez de santo te llamen tonto, ¿no? O quieras presumir de lo santo que tú eres, ¿no? Porque eso tampoco ayuda. O sea, nosotros, porque hay muchos que sí, que como ya se han convertido, ya creen en Cristo, ya lo siguen, ya no hacen tales cosas, como que se les sube a la cabeza. Y no, porque no debemos olvidar que nosotros salimos de ahí, que ninguno de nosotros es más que nadie. Simplemente la diferencia que hay entre nosotros y ellos es que nosotros hemos creído en Jesús y tenemos la salvación. Pero nada más. O sea, yo era tan pecador y creo que si el Espíritu Santo te suelta o me suelta, volvería a ser tan pecador como, ¿no? Como ellos. Así que creerse algo o ir demasiado de santo, tampoco vas a influir mucho en nadie así. Así que hay que tratarlos como iguales, pero con la diferencia de que ellos se pierden, de que ellos no han creído, de que ellos, bueno, pueden tener lo mismo que tenemos nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mostrarle, que ellos pueden salir de ahí y pueden ser igual que nosotros. O tener esa salvación, esa renovación en nuestra vida.
lo dicho, tenemos que ser honestos, tenemos que ser personas amables, honestas. Cuando digo que así, nuestro carácter que tiene que ser así, yo creo que a veces que es otra cosa que no llevamos muy bien, ¿no? Igual cuando alguien nos habla mal, incluso entre nosotros, siempre contestamos o nos cuesta, ¿no? O miramos mal. Yo creo que eso no debería ser, no debería estar en nosotros. Nunca contestar mal porque nos hablen mal. Nunca responder con eso, con la misma, con las ironías, con ¿cómo se llama esa cosa? Eso se me olvidan las palabras. Eso que va con la ironía, ¿cómo es? Es que yo lo hago mucho a veces. Ironía, desprecio. No, una palabra. No, sí, ya te entiendo, pero al fin y al cabo es como decía ahí el pastor, ¿no? Que Sí. esa gente que está, bueno, o si nos sale alguna vez, es que estamos aún alimentándonos de leche, no somos. Sí, pero No somos espiritualmente maduros para poder, si actuamos así. Claro. Sí, pero bueno, nos pasa, ¿no? La de ser irónico es con lo que tú dices, es un estilo de burla. A veces creemos que por hacerlo así, que no digo, no sé, es que la otra palabra que no me sale ahora, Pablo lo hacía, Jesús también lo hizo. No creo que sea una cosa que prohíba la Biblia, pero tampoco es una cosa que esté bien hecha. Y sobre todo, menos cuando lo haces pues para creerte superior o para insultar en el fondo siempre es para insultar, porque si sarcástico, ahora me acuerdo, el sarcasmo lo que haces es insultar al otro llamándole tonto, bobo o lo que sea, ¿no? Pero eso, pues no será así. Y digo que a veces yo no sé si ahora lo hago. Yo creo que lo he hecho en mi juventud pasada. Era muy así. Supongo que todavía coletea algo, no lo sé. De verdad que intento quitarlo, si lo hago, perdone. Pero sí, es algo que es muy común, ¿no? Entre nosotros. Así que nuestras respuestas siempre tienen que ser amables y humildes. Y ya. Dice en 2 Corintios 8:21, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Así que también te tiene que ver como un testimonio vivo de la gracia de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Como he dicho antes, la gente la primera oposición que tenemos de la familia, de los amigos, porque te conocen, ¿no? Porque llevan contigo, por decirlo así, toda la vida. Vuelvo a repetir, si te ven en la intimidad, te ven en tu casa, ¿no? Y si has tenido una conversión un poco con una cierta edad, pues también traes un pasado, ¿no? Pero ellos tienen que ver que es que tú ahora no te has dado por llevar una Biblia entre los brazos y decir cosas, sino que tienen que ver la gracia de Dios, el cambio que Dios ha hecho en ti, algo que saben que no es por ti, sí, que es la mano de Dios la que está obrando en ti, ¿no? No porque yo, por ejemplo, dejé de fumar, eso lo puede hacer cualquiera, yo no en ese sentido, yo no, sí que gracias a Dios, pero cualquiera me puede decir, bueno, aquel de allí no cree en Dios o no esto y ha dejado de fumar.
por dar propina o ser buena gente, mucha gente, ¿no? Pero sí que ese cambio, ese cambio de todo, de tu actitud, de todo el cambio en general se tiene que ver la obra de Dios en ti, ¿no? Y sobre todo se ve como lo que decíamos antes, cuando alguien ya te entiende, tú manteniendo tu calma ahí, porque esa paciencia te la da Dios, ¿no? O sea, que saben que tú eras una bomba de relojería y ahora ven que eres la cosa más calmada del mundo, que dices, este cambio es radical, no es que se haya propuesto, ¿no? Tienen que ver eso y verla en todo momento, no cuando estás bien. Cuando estás bien es muy fácil, no hace falta lo que he dicho, lo puede hacer cualquiera, sino en situaciones en las que estamos hablando ahora, ¿no? Que es en la oposición del mundo. Cuando nos encontremos que vamos a ser señalados por seguir a Jesucristo. Cuanto nos pongan entre la espada y la pared, cuanto nos hagan elegir entre una cosa que nos gusta, que anhelamos, o lo que sea, y Dios, ahí se tiene que ver la obra de Dios. Es decir, que alguien te vea y dice, este de verdad cree, no es un paripé, no es porque, yo qué sé, ¿no? Porque se aburría y ya no quiere salir y ahora, pues mira, se divierte más yendo a una iglesia o cargando una Biblia. Así que tu testimonio tiene que acompañar. Me Sí, río, perdona, me río porque eso me ha pasado a mí, ¿no? Los amigos de antes, o bueno, como dices tú, tienes cierta edad, has tenido un pasado, antes tenías unas amistades, te juntabas con unas gentes y tal. Y ahora, pues igual, bueno, igual no, que te ven y te dicen, ¿no? Alberto, no sé qué, pues vaya soso que estás con tu religión, o desde que vas a la iglesia ya no, pues que ya no te meneas en esos ambientes. Ya no sales por los sábados a la noche a cenar, ni de bares, ni de eso, cosa que antes hacías en la juventud. Entonces, claro, ahí ven como un cambio, pero así, en vez de decir como dices tú, pues me gustaría hacer ese cambio, otros lo ven del modo opuesto, ¿no? Como dices tú, pero pues de una forma que te ven como que has cambiado para ellos, como que eres diferente en otro sentido, ¿no? Que como que eres más soso, más sí. religioso te ven o más así. Al fin Solo, es de lo que estamos hablando, pues de sí. los de tus amigos o tu propia familia son como los más que enemigos, ¿no? Que podemos ver. Yo cuando se lo dije a mi hija mayor, lo primero que me dijo, ¿tú? ¿Qué te ha pasado? Como que ¿qué me ha pasado? Es como que tú, ¿no? De una manera diciendo tú, estás de broma. O sea que, y con eso es con lo que más difícil es la lucha, porque tienes que demostrarles que tú eras esa persona, ¿no? Así que la oposición con la familia es muy difícil. Tienes la suerte de que les da igual y te dejan, como bueno, allá tú con tus cosas, pero luego es eso, ya el compartir según qué cosas ya no las compartes y eh, hay cosas que ellos hacen tampoco estás de acuerdo, entonces al final te vas distanciando un poco, ¿no? Tanto por tu parte, porque ves que no es lo que tú quieres, no es donde tú tienes que estar, y sobre todo la parte de los demás, ¿no? Que es que dicen, bueno, es que con este no se puede hacer nada, es que este nos va a estar mirando. Así que aunque parezca que haya una neutralidad, nunca la hay, nunca la hay. Hay como una máscara de neutralidad, pero no llega a verla. Así que eso, lo dicho, en todo momento tienes que mantener un buen testimonio y ya así es como te tiene que estar viendo el mundo, de esa manera. Y tú, ¿cómo, ya para acabar, cómo crees que tiene que ser, o cómo puedes considerar tu existencia en este mundo? Bueno, pues
nuestra existencia aquí es que somos peregrinos en una tierra extraña y hostil, ¿no? Estamos aquí de paso y hemos venido a rescatar gente. Esto no es lo que creo que es lo como tenemos que vernos. Saber que nosotros no somos de este mundo, que nuestro paso por aquí es temporal y con un propósito, ¿no? Propósito que es la de salvar, de expandir el evangelio y intentar que se salve la mayor gente posible. Que saber que nuestra casa está en el cielo, que es nuestra recompensa en este viaje. Y ya, y que el mundo entero es nuestro campo de batalla, o es nuestro campo de batalla, no, porque nosotros salimos a evangelizar, entonces es nuestro campo misionero, ¿no? Ese es el mundo. Cuando nosotros hayamos hecho lo que tengamos que hacer en este mundo, el Señor nos llame, saber que eso, en el cielo está nuestra casa, ¿no? Y vuelvo, no es algo que invente yo, sino que en la palabra lo encontramos, ¿no? En primera de Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que en nuestra carne le guste el mundo, bien, nosotros ya no somos carnales, nosotros no somos de aquí, estamos como extranjeros y peregrinos. Ya, ahí el mandato, ¿no? de cuál es nuestro propósito aquí, ¿no? Todo lo conocemos, ¿no? En Mateo 28. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, como misioneros, tenemos un mensaje que dar. Y ya. Esa es nuestra relación con el mundo. Esa es como nosotros ahora mismo tenemos que vernos. No como ciudadanos de Tudela, de España, no. Somos extranjeros, somos misioneros, con un fin. A ver. No sé. Igual lo dejo aquí. ¿Tenéis prisa? Son 1:15 ya. Porque ahora iba a hablar un poco de cómo que tenemos que bueno, lo voy a hacer ligero. De cómo tenemos que comportarnos con nuestras responsabilidades con el gobierno. Porque porque he hablado de la familia, he hablado, ¿no? de la iglesia. La semana pasada era de la iglesia, hoy estamos hablando de que nuestros oponentes son la familia, habla del mundo. Pero el gobierno también es algo que está aquí, es algo contra el que luchamos normalmente sobre todo por las leyes que van poniendo, ¿no? Y hay que saber que el gobierno es una de las 3 instituciones establecidas por Dios. Como he dicho, las otras 2 eran la familia y la iglesia. También la palabra dice que los gobiernos están ahí porque Dios lo permite, pero los controla el enemigo.
A ver. Así que siempre van a estar en contra de Dios. Y no hace falta pensar mucho, ni mirar muchas noticias, ni buscar un país en el que esa regla no se dé. Ya puede ser del color que quiera, pueden creer en lo que quieran, que todo gobierno legisla en contra de Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A pesar de someternos a ello. Someternos a ello, lo dice en Romanos 13. ¿Dónde lo he apuntado? Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Así que sabemos que, sobre todo ahora que cada vez las leyes son cada vez muy en contra, pero cuando peleamos contra ellos, pues bueno, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Tenemos que obedecerlo en todo? Sí. ¿Tenemos que ir en contra de Dios? No. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que ellos pongan la ley que pongan, las obedeceremos siempre y cuando no desobedezcamos a Dios. Pero nunca no deberíamos estar saliendo con pancartas, estar poniendo mensajitos en contra de ellos en el Facebook, no deberíamos, porque no es así como nosotros tenemos que actuar. Es obedecer, es saber que Dios pone en cada país el gobierno que el pueblo se merece. O sea que si tenemos eso es porque lo merecemos, es porque mucha gente está con la ley del aborto, porque mucha gente le gustará ir a abortar o quiere. Y la ley de los LGTB no sé qué, bueno, pues ya estamos viendo cómo está el mundo perturbado. ¿Y qué se están poniendo leyes? Leyes para esta gente. Si el pueblo orara, si el pueblo estuviera rendido a Dios, pues igual Dios ponía a alguien que el pueblo estuviera pidiendo. Pero al fin y al cabo tenemos lo que pedimos, ¿no? Pero aparte de eso, nada de todo eso que hagamos va a mejorar la política. Así que para qué hacerlo, ¿no? Primero de todo porque, como he dicho, estamos viviendo en un mundo que está caído. La gente es pecadora, el mundo en sí ya está mal. Así que no hay político que pueda subir y pueda cambiar el mundo. Así que vamos a dejarlo, vamos a obedecerlo. Vamos a darle, ¿no? Como dicen los de César para César. No se inflan impuestos, no se inflan no sé qué. Vamos a pagarles, no les paguemos porque, ay, mira, no. Hay que pagarles, se les paga, hay que hacer lo que ellos dicen. Pero eso solo quiere decir que la palabra no lo dice, ¿no? Que nos sometamos a sus leyes. En primero de Pedro 2, 13 al 15. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Así que, lo dicho, hay que obedecerle, no hay que ser unos rebeldes tirando piedras, ni unos perroflautas de estos, ni
¿Por qué no? ¿Por qué no nos llama a eso y por qué no estamos dando ejemplo? Y porque es una ordenanza. Lo he dicho, ¿no? Honre orando y obedeciendo a los que están en posición de autoridad sobre usted, aun a los malos, sin participar en su maldad. Encomiende el asunto a Dios y deje que Él se... Perdón. Y deje que Él se encargue de la situación. La Biblia dice, en 1 Pedro 2, del 17 al 23 dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Sirvientes, sométase con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios, que uno soporte sufrimiento justamente, por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes les castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Con esto acabo. Quiero decir que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esto, el que gobernaba era Nerón, que como debéis saber, Nerón era el, por decirlo de una manera, el más sádico, el más perverso, el más cruel de todos los que gobernaron. Pues esas palabras estaba diciendo Pedro. Así que nosotros no tenemos gobernantes que se parezcan ni siquiera. Y no aguantamos ni media. Así que la palabra nos manda eso. Sepamos que en el mundo tenemos oposición, que nuestro deber es dar la palabra, saber lo que nos vamos a encontrar, cómo tenemos que actuar y dejarlo todo en manos de Dios. No ser como Pedro, sacar la espada y cortar orejas y ya, con esto creo que acabo. ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? Vuestro turno. Venga, Alberto, anima. Algo que no te haya cuadrado de lo que he dicho, que sé que no has entendido bien, o que tú lo ves de otra manera. No, todo está bien. Lo único, en lo de los gobernantes, es como dices, hay que someterse en cuanto a las leyes, ¿no? No saltar un semáforo en rojo, no insultar a... Pero claro, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, como estamos viendo que va, pues eso es lo que no tenemos que... A eso no te tienes que someter, porque si no, te vuelves a... Ya no estás con la ley de Dios, por así decir, sino a su ley, ¿no? Como están sacando lo de la ley del aborto, en lo de los derechos humanos, ahora que todos somos iguales, igual lesbianas, que gays. Eso de Todo derecho. eso lo está, como que lo está armonizando el gobierno para que se vea de una forma Claro. Sí. normal, ¿no? Entonces, claro, ahí es lo que no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Lo de derechos humanos, eso no deja de ser humanismo, porque hay unos derechos ahí. Lo de... Sí, tenemos que obedecerla. No, yo, por ejemplo, la ley del aborto. Nosotros estamos completamente en contra. Matar es una vida que da Dios. Pero no salimos con pancartas, no salimos a insultar a la gente que aborta, no salimos a... No, eso no. ¿Vale? Y lo que no tenemos que hacer es decir, bueno, ya tenemos la ley, pues ahora yo, como hay una ley y tengo que obedecer la ley, pues mando a mi esposa o mando a mi hija que aborte. No. O sea, no participemos de esa maldad. ¿Vale? Eso es. Que hay una ley que para los de estos, bueno, para los que muy bien.
Yo no voy a salir a decir que Dios ha hecho. Yo sé que Dios ha hecho, tiene su diseño, no me voy a meter con ello, pero que tampoco yo voy a aceptar que hagan tales cosas. O yo por eso, en mi casa ya puede haber la diversidad que quiera. No, en mi casa, yo en mi casa servimos a Dios y a quien no le guste, fuera. No voy a participar de esa maldad. Pero lo que no nos manda Dios es a que salgamos con pancarta a quejarnos, a chillar, no. Nos pongamos en oración y Eso hagamos es. el bien. Eso es lo que te digo, aquí en mi pueblo pues hay lesbianas y esto, y yo no tengo en contra ni les insulto ni nada en contra de ellas, pero no voy a hacer lo que hacen ellas, poner la bandera del arco Claro. iris colgando del balcón, pues O, porque no. o lo que hacen muchos, ven la bandera y la escupen o la tiran. No, tú déjalos con su bandera. Te iba a decir algo que ahora se me ha ido. Se me ha ido. Pero que iba muy bien eso. Pues se me ha Otra ido. cosa es que les des una palabra pues, para que les pongas en su lugar, ¿no? Eso es lo que es, a eso estamos encomendados. Claro. A hacer que ver que tienen un diseño, por Dios, y que Sí, tú. lo que están haciendo no se sale un poco de la realidad de que Dios estableció. Pero eso tienen que verlo o si alguno por curiosidad pregunta, se le podía hacer ver. Y Claro, luego ellos a través del Espíritu Santo tienen que cambiar. Lo que no podemos ir es a obligar y cogerles del cuello, que no puede ser claro, lesbiana, que no puede ser, claro. porque eso no está en nosotros. Eso. Claro, o sea, tú no puedes dejar tampoco de llevar a cabo cuál es tu cometido, tu propósito, ¿no? Que es el intentar ganar almas para Dios. Eso te Y, digo. y- y no, por quedar bien, para no ofender, no le vas a decir que esto no es un pecado. Es un pecado igual que cualquier otro, igual que el que roba, o sea, es un pecado. Y se lo tienes que hacer ver. De manera bien, de manera educada, no como un inquisidor, no crucificando, pero Claro. no puedes dejar de decirlo, no tienes que quedar bien. O sea, si por eso se ofende, mala suerte. Pero también acabo de leer, ¿no? Es que si tú por hacer el bien, aún así te condena, porque yo, por ejemplo, con esto yo no voy a admitir nunca que un hombre sea una mujer y si por eso me van a llamar no sé qué y me quieren meter preso, pues bueno, yo no he hecho nada malo. Simplemente no admito una ideología de alguien. Porque no deja de ser eso, algo que alguien piensa y yo los pensamientos de no tengo por qué, ¿no? Pues ya te lo dice, que si por ser algo bien yo defiendo mi libertad o me acusan o me encierran, pues eso Dios lo va a tener en cuenta. Que lo que no tiene sentido es que tú sufras porque hayas hecho algo mal y te castiguen. Bueno, sí, no tiene ningún mérito, ¿no? Te lo voy a leer. Dice, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Y antes dicen, ¿no? ¿Qué mérito tendrá que lo soporte? No, espera. Ah, dice, pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Bueno, pues eso. Lo que es agradable a Dios es que yo me mantenga fiel, me mantenga humilde, me mantenga en oración y haciendo lo bueno. Y si aún así con eso el gobierno, o el que sea, estamos hablando del gobierno, a mí me apresa o me castiga o esto, ese sufrimiento, Dios lo tiene en cuenta. Y cambio si yo me revelo y empiezo a pegar patadas o a insultar o a decir la Biblia dice y en vez de llevar la palabra con amor la llevo con bibliazo. Bueno, pues luego no me puedo quejar si él recibe un castigo, ¿no? Porque al fin y al cabo no estoy haciendo lo que Dios quiere. Y ya. En eso con la parte del gobierno. Con la familia, pues lo mismo, ¿no? Lo que he dicho, nos van a perseguir trayéndolo un poco a la vida mundana, pues bueno, si tú eres del Barça, todo el mundo, tú te pones una camiseta del Barça y todo el mundo sabe que eres del Barça, ¿verdad? Pero el que odia al Barça te va a odiar, no porque te odia a ti, porque contigo no tiene nada, odia al Barça y tú eres del Barça. Nosotros, mucha oposición que tenemos es porque, no, por alguna razón, o porque Dios te enseña tu pecado, odian a Dios. Y tú lo sigues y te odian a ti por la añadiduría, por decirlo así. No porque te odien, sino por quien tú sigues. Luego están Eso, los que te quieren eso es. dejar.
Pero sí, y ya. Eso contesta los 3 primeros puntos, que no tenemos que... Lo que había dicho antes, ¿no? Creo que igual... Eso. Como la gente cree que tiene que ser cristiano. No tenemos que separarnos del mundo, para nada. O sea, no somos del mundo, pero tenemos que estar ahí para llevar el Evangelio. No ser tan santos que no se moleste nadie, porque es que el Evangelio te tiene que doler. El Evangelio te tiene que molestar, porque te está sacando afuera tu pecado. Así que, si quieres agradar a todo el mundo y que nadie se moleste, no es eso tampoco. Y tampoco todo lo contrario, ir como la Santa Inquisición, porque no Claro. somos inquisidores. Hay un versículo, ahora no me acuerdo dónde está, que dice, si es en Timoteo, que no nos debemos juntar con el mundo, pero claro, dice, no os juntéis con el mundo, pero con eso no quiero decir que os salgáis de este mundo, sino que no os mezcléis con borrachos, Claro. con los que hacen mal y todo eso. ¿Por O qué? sea, que tenemos que estar aquí, no nos podemos salir de la tierra, ¿no? Tenemos que estar aquí, no mezclarnos con ellos, sino, como dices tú, llevarles lo que es la palabra, para ver si lo sacamos a ellos. Pues, pero no meternos nosotros ahí en la rueda con ellos. Claro. Al fin y al cabo es eso. Pastor, Paola, Arsenio, Catalina, ¿algo que decir? ¿Cómo lo has visto, Pastor? Es que, Paola, Yo es que no puedo hablar mucho. un poquito, lo que pueda. No, está bien. Sí, Pastor. No, digo que está bien. Es así, hay cosas que tenemos que aceptar y hay cosas que tenemos que rechazar, no hacerlas nuestras, pero respetar los ideales. A fin y al cabo, quienes terminamos sufriendo somos nosotros, los cristianos. Y claro, estamos para dar luz y ejemplo a los demás, amar como son. No está de acuerdo con ellos, pero tampoco practicarlo ni así. Claro. Exacto. Además que eso lo podemos ver en toda la historia del cristianismo, ¿no? Que ahí tenemos los mártires, gente que gracias a Dios hoy esos castigos no los tenemos. Lo máximo que nos puede pasar ahora, sobre todo a nosotros que vivimos aquí en Europa, lo máximo que te puede pasar es que te pongan unos cuantos días en la prisión, en una cárcel. Y por lo visto, las cárceles con su tele, con su gimnasio, no están... Esto es un poco de broma, ¿no? Pero si vemos en la historia, pues vemos cómo los quemaban vivos, ¿no? Y los quemaban echándole una brea encima para que durase más. O sea, no es que le metieran fuego, te quemas y ala, sino que encima los embadurnaban con un aceite, con unas cosas, no sé qué, para que el fuego estuviera ahí y no te consumiera. O sea, para que te fuera haciendo poco a poco. O sea, que imagínate el sufrimiento de esta gente. Y lo que lo aguantaron. Y nosotros apenas aguantamos nada, ¿no? Y tenemos miedo de que igual nos meten en una cárcel que de verdad yo no está ninguna, ni de visita. Pero por lo que se ve, por lo que dicen y comparado con otros países, aquí viven muy bien. Y cuando salen encima les dan una paga. Los estudios que aquí se lo tienen que pagar, ahí les salen gratis, no sé. Que no estamos como igual como Pablo metidos en un agujero de piedra y tierra encadenado, sino que dentro de lo malo, las cárceles de hoy no son tanto, ¿no? Me refiero a que igual no aguantamos tanto
mirando hacia atrás, ¿no? Cómo murieron muchos de los mártires. O a los leones, imagínate. Yo no sé si te mueres al primer mordisco, pero como no te mueras al primer mordisco, madre mía, lo que tienes que estar sufriendo. O sea, yo no sé cuándo te mueres, porque no me ha mordido ningún león, pero sí que me ha mordido un perro y sé lo que duele. O sea, te muerde un león y no te mata de momento. Y eso, gracias a Dios, hoy es impensable. Quizás si vamos a un país árabe de esto, igual sí que te cuelgan, Bueno, ¿no? Pero no estamos ahí. En China, pues igual te encierran de por vida. Hay países que sí que te matan, pero creo que en comparación con lo que sufrieron los primeros cristianos, no hay ni punto de comparación, ¿no? O sea, eso tendríamos que fijarnos en ellos. Es decir, yo quiero tener esa fe, yo quiero tener esa convicción, yo quiero llegar a eso. Creo que ahora viene un policía a decirte que no sé qué, o vas a la cárcel, y uy, qué miedo a la cárcel. Y a ver dónde dejamos a Dios. O nos pasa como a Pedro, que lo negamos 3 veces. No sé. bueno, O no pase como en esa iglesia que entraron 2 con pistolas y dijo, todo el que sea cristiano que se quede aquí que le vamos a dar un tiro. Y dice que salieron todos corriendo. Eso. Y se quedaron solo ellos 2. Y dice, pues los únicos cristianos somos tú y yo, le dijo. Pues eso. Que los demás han ido todos. Bueno, yo por lo menos puedo hablar muy poquito antes de que me coja la tos, ¿no? Voy a opinar un poquito respecto a lo que hablabais de esto, de la homosexualidad. Como dijo el pastor, es muy cierto que pues tenemos que llegar hacia un respeto, pero siempre con amor y con buenas palabras, haciéndole comprender de que los amamos a ellos, pero no a lo que ellos se han convertido, a lo que ellos creen que está bien delante de lo que ellos sienten, ¿no? Hacerles entender de que están viviendo una mentira el cual no fue hecha por Dios ni fue creado. Dios creó hombre y mujer para unirse, para progresar y tener hijos, descendencia, y siempre llevar con buenas palabras, con amabilidad a la persona a que comprenda de que no estamos en contra de ellos, pero tampoco estamos, como decir, participando en los que ellos dicen que son, ¿sabe? Haciéndoles llevarlos a reconocer de que están en un pecado y lo que hay para el pecador, que es el infierno, les gusta o no. Siempre llevar como a ese razonamiento. Me he topado con una chica, se lo he hecho ver así como les digo. Yo no estoy ni en contra tuya y te amo porque es la creación de Dios, pero no lo que te has convertido ni en lo que eres, y te respeto. Pero siempre te vas a llevar hacia el infierno eso, porque eso no está bien ante los ojos de Dios. Tú fuiste creada para progresar, para tener hijos, para tener un hogar, una familia y dar un nombre. Y cuando uno habla así amablemente, ella se escucha y ella se va como con esa duda en su cabeza, porque sé que la chica me dijo, ahora me has dejado con un lío en la cabeza, Catalina. Yo le digo, no, yo solamente te estoy hablando la verdad. En ti no tengo nada en contra tuyo, pero en lo que tú, yo no te lo voy a manifestar, ni te lo voy a aplaudir, porque como hija de Dios no lo debo hacer. Tengo que llevarte hacia la verdad que la palabra de Dios dice, hombre y mujer, Pero mujer y ahí también hay que tener mucho cuidado porque pasamos una línea muy fina en la que decimos, y eso creo que puse una baja, no hace mucho en el Facebook, hablando justo de eso, a la frase esa de que Dios ama ¿cómo era? Dios ama a qué. No, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Eso en la Biblia pues no está en ningún sitio. Y decir, pues eso, yo te amo, pero es que está haciendo lo que está haciendo, pues no sé yo. ¿Hasta qué punto está bien? No tenemos que odiarle, no tenemos, pero cuando alguien
alguien disfruta de su pecado, alguien lo está haciendo consciente. Cuando tú le dices, lo haces ver, pero sigue ahí. Yo creo que yo no lo sé, pero yo creo que tú no puedes seguir amando de esa manera a esa persona. O sí, no lo sé. Pero sí que sé que en el Salmo 5, el 4:6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pues yo no le puedo decir Dios te ama y aborrece el pecado y luego decirle que se aprenda el Salmo 5, porque nos llevaré un poco a confusión. Así que está bien que los ames, pero no sé. Yo digo que a veces, o por lo menos no darle a entender a esa persona de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. Porque eso creo que, aparte, no hace mucho eso, que lo puse en una imagen en el Facebook, creo. Y el que lo dice es Gandhi. Y al final él dice, tengo la imagen aquí, dice, de esta manera hoy en día muchos predican la palabra de Gandhi y no la palabra de Dios. Así que, porque la palabra dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, aborreces a todos los que hacen iniquidad, lo que he leído, Salmos 5, 4, 5. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, Salmos 7, 11, y la ira de Jehová contra los que hacen mal. Salmos 34, 16. Yo puedo decirle eso, que lo amo, puedo amarle, pero no decir que, pues eso, que Dios aborrece el pecado, que Dios lo ama tal y como es, porque tampoco te ama tal y como eres. Dios lo primero que hace cuando te conviertes es cambiarte. Si no, te dejaría como estás. O sea, Dios te ama a pesar de cómo eres y luego te cambia y quiere que cambie, pero no te ama por cómo eres ni nada. Por eso que a la hora de decir eso, bueno, pues no sé, no, tened cuidado porque yo creo que es una línea muy fina a dar a entender que Dios, a pesar de, no, Dios la ama a ella, porque no es el pecado no existiría sin el hombre. Así que no puede aborrecer el pecado y amar al pecador, porque por lo que acabo de decir, el pecado lo produce el hombre. Si el hombre no pecase, no habría pecado. Entonces, es pecar algo que en un principio no existe. Aborrecer algo que en un principio no existe. ¿Sabes lo que es? ¿Entiendes lo que te quería decir? Yo no digo que con eso no dejes de amar a la gente, ¿no? Que sí, pero bueno, no llegando a confundir en ese aspecto, creo. O también puede ser que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. O sea, se puede también entender de que coge al pecador y ya lo cambia como dices tú. O sea, él lo ama porque es su creación, así sea pecador, por eso lo ama y lo convierte, ¿no? Y ya no deja de ser pecador. Claro. ¿O no? Claro, él te convierte, entonces tú ya dejas de ser pecador. Entonces yo creo que es cuando, que no sé cómo decirlo, a ver si Pastor ahora me ayuda. Es cuando de verdad te ama, o sea, no sé. Pero Es lo que que digo, ay, no puedo hablar. Lo que digo yo es que si Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Pero es que esa perdona, es que esa frase no está en la Biblia en ningún sitio. Entonces, Yo creo que las dos frases están mal interpretadas. Porque cuando leemos a Dios es amor en sí. Y cuando leemos Juan 3, capítulo 3 entero,
cuando lo leemos, vemos cuál es el plan de Dios para el mundo. Dios ama a la humanidad, a todo en sí, en general, no importa cuán vil y pecador sea la persona, Dios por amor entregó a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, ahí incluye a toda persona, por más vil que sea. El hecho está en que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios aborrece al pecado igual que aborrece al pecador, pero él por amor, él entregó a Jesús para salvar al mundo, para reconciliarnos nuevamente con él. Entonces, ahí hay algo que tenemos que entender, es que Dios no tiene pecado ni ninguna relación con el pecado. Dios no, como te digo, Dios aborrece el pecado, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, quiere decir separado, apartado de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23 también, que la paga del pecado fue muerte, mas la dádiva o la gracia de Dios, el amor de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto? Lo podemos interpretar de la siguiente manera, que Dios a todos nos ama por igual, no ve seres humanos. A uno redimido, lavado con la sangre de Jesucristo, nos ve santificado, justificado a través de Cristo, y a los otros lo ve que son pecadores separados, apartados de él, de la gracia de él. Pero no quiere decir que Dios, si todavía la gracia, el amor de Dios permanece ahí por ellos. El Espíritu Santo está aquí en la tierra todavía por ellos. La iglesia está aquí, nosotros estamos aquí predicando porque Dios ama, por el amor de Dios. Claro. Entonces, lo podemos entender así, sin relación al pecado. Dios aborrece al pecado, pero Dios en su infinito amor, es que por eso Él es soberano, por eso Él es todopoderoso, porque solo Él puede hacer eso. Los designios de Jehová son inescrutables, nosotros no los podemos entender ni cuestionar. Dios hace la cosa. Anoche en el devocional con los niños, yo le decía que David, cuando vio que mataron a todos los sacerdotes, David le dijo, bueno, Jehová, tú lo hiciste así. Y él aceptó la voluntad de Dios, tú lo hiciste así. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios es así, Dios es amor en sí. Entonces, Él es la única manera que podemos entenderlo, es así, que sí. Dios nos perdona y luego nos ve justificados, pero por ello, por los pecadores, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios en su infinito amor nos ama a todos. Sí. Unos somos justificados y otros no. Claro, pero yo a lo que me refiero, porque muchas veces se usa esto como para excusar a la gente del pecado. Porque al fin y al cabo, el que va al infierno es el pecado. Confunde mucho, y perdóname David, confunde mucho, porque cuando tú le dices a una persona y una persona lo entiende, entonces sigue pecando. A eso me refiero. A que lo usamos como excusa, o a quien se lo dice, ya lo tiene como excusa. Dios me ama. Pero yo lo que quiero recordar, o quiero llevar con esto, con lo que he dicho, es que al fin y al cabo el que va al infierno es el pecador, no es el pecado. Si esa frase, que está muy bien, y en parte tiene una verdad, porque Dios te ama y Dios dio a su Hijo por amor, tiene una verdad. También es verdad que de la misma medida, porque no es más una cosa que otra, es justo, de la misma medida tiene ira, de la misma medida tiene todos sus atributos. Pero a lo que me refiero, a lo que quiero llegar es que al final el que va al infierno es el pecador, no un pecado. No coge y el pecado de fornicación lo echa al infierno, sino al que fornicaba es al que echa al infierno. A eso quiero referirme, que a veces... Ya cuando
cuando encuentro con una persona que está errada, que está haciendo cosas que le va a llevarle a la perdición, yo le digo, tú tienes que saber que Dios te ama, pero tú tienes que aceptar a Jesús, que sin Él no puede entrar al reino de los cielos. No, hay que hacer entender. Sí, Dios te ama, pero sin relación al pecado. claro, yo creo que es como es para decirle al pecador que no tengas miedo, o sea, no te creas tú tan malo que Dios no te va a aceptar. O sea, Dios te ama, ves que Él te va a perdonar, pero te tienes que estar arrepintiendo de eso. ¿No? Y por eso quería decir que a veces esa frase como que da pie al pecador a decir, bueno, puedo vivir tranquilo porque Dios me ama, al pecador o al pecado no, y ya me arrepentiré si quiero, no, sino que darle la convicción de que él puede ir a Dios a pedir perdón, de que no se crea tan malo, tan sucio, tan poca cosa, de que Dios, o tan pecador, que Dios no lo va a recibir. Si Dios te ama, ves que Él te ama y te recibe. Eso, En ese sentido, eso, sí. al pecador, al que está extraviado, que tú entiendes que lo que él está haciendo no es correcto, hay que darle la solución de cuál es el camino, ¿no? Hay que guiarlo, ¿no? Y decirle que el único medio de salvación es Cristo, ¿no? Que puede hacer todo lo que quiera. Hay muchos caminos, pero hay un solo camino que conduce a la vida eterna. Y entonces hay que darle la solución directamente para que ellos sepan que en realidad ellos están errados. Y hay muchas maneras de hacérselo entender sin que ellos se sientan ofendidos, ni que se vayan culpables. Pero muchas veces hay personas que no creen que me ha hecho sentir lo peor de lo peor. Yo con, ¿no? con eso discrepo un poco, porque si tú no te sientes mal, no te sientes culpable, no te sientes ofendido, entonces el pecado no está. No tienes conciencia del pecado. O sea, pero muchas veces hay una frase que dice que la verdad hay que decirla siempre, pero nunca le diga la verdad. No sé si esa frase está bien hecha o está mal hecha, no lo sé. Siempre si no dice quiero lograr entenderla, pero hay verdades que hieren a la persona y alejan a la persona. Pero sí, yo lo entiendo. O sea, yo sé que yo con mi palabra, o sea, no le puedo decir pecador, que eso está, pero sí que por muy suave que yo le hable, con mucho amor, lo que yo le diga le tiene que ofender. Porque si no te ofende, no te duele, entonces, bueno, es como digo, bueno, sí, estoy un pecador, ¿y qué? Voy a mi casa tranquilo. Me ha dicho muy amablemente que yo peco, bueno, voy a mi casa. Yo creo que no, que cuando tú tienes la convicción que te da el Espíritu Santo, la convicción de pecado, es esa en la que tú te estás dando cuenta cómo estás fallando a Dios y te tiene que doler. Si no duele, no, yo no creo. De verdad, yo creo, si no duele, no creo que te haya convicción de pecado. No, si no te duele el pecar, si no te duele lo que estás haciendo, si no te ofende, pues te tiene que... Es más, yo creo que el odio que nos tiene la mayoría de la gente es porque se ofende, porque le estamos mostrando su pecado. Porque al que le dices tú, no puedes ser homosexual, ese va contra tuya porque le están mostrando su pecado, no porque no se ofende por ello. Yo creo que sí, que nosotros tenemos que hablar con amor, que sea suave, pero que el mensaje tiene que ofenderle. Creo. O sea, tiene que dolerle. Y yo digo, en vez de ofenderle, confrontarle, que se sienta confrontado. Sí, pero más o menos, sí. Porque ya la ofensa ya es algo un poco más... Sí, bueno, yo ofenderle no, yo digo más dolerle, ¿no? O sea, que cuando tú te das cuenta de lo mal que estás haciendo, que es como una puñalada, que te sienta mal. Pero no ofenderle por lo que yo diga, sino que le duela lo que él es. Darse cuenta de lo que está haciendo. Yo tuve una conversación con una niña que venía al culto de jóvenes, que ella dice que lesbiana. Y claro, yo le mostré por la Biblia, la confronté con lo que dice la Biblia, porque ella tiene temor de Dios. Al final ella se mudó a Tarazona y eso, pero ella me dijo que fue un sacerdote a su casa y la hizo sentir tan mal que la mamá me mandó a buscar. O sea, hablaron con nosotros y yo fui. Entonces, la verdad se dice con amor. Yo le dije, tú estás desobedeciendo a Dios.
Pero yo no le dije bicho raro ni que Ah, estaba claro. endemoniada. El sacerdote la maltrató. Y yo le dije lo mismo. Entonces, el cristiano tiene que hablar la verdad con amor. Porque claro, ella sí está haciendo mal. Pero yo tenía que decírselo con amor para podérmela ganar. Claro, sí, eso estoy Porque de el acuerdo. sacerdote no consiguió nada. Eso estoy de acuerdo, pero lo que digo que al final esa palabra, por muy buen amor, a ti o a quien la recibe le tiene que confrontar, le tiene que doler, porque se da cuenta de la situación que está. Porque eso es lo que te dice, el arrepentimiento es eso. Si a mí lo que tú me dices está bien, pero no me arrepiento, no me duele, ¿cómo me voy a arrepentir? Yo creo que cuando es algo, la sensación de que cuando, no sé si cuando eres niño hacíais algo mal y el miedo, el susto ese de decir, ahora mi padre, ¿no? No por el miedo que te fuera a pegar, sino por el miedo de que tú sabes que has hecho algo malo y sabes que lo que te viene es porque tú has fallado, no porque tu padre sea un maltratador. Yo creo que ese susto, ¿no? Ese miedo, eso es lo que te tiene que entrar. No digo que nosotros, la iglesia es una inquisidora. Yo sé que un cura habrá dicho barbaridades porque las siguen diciendo. O sea, la Inquisición vino de ellos, ¿no? Y al día de hoy dicen burradas. Pero lo que sí que creo que el mensaje tiene que ser por nosotros de amor, pero a su misma vez a la otra persona le tiene que doler. Le tiene que doler porque si no le duele... Hay una... La herida la hace el Espíritu Santo. Eso, o sea, sí. Porque tú le digas palabras duras, tú le puedes decir palabras duras y no va a cambiar. Esa herida se la hace el Espíritu Santo. Y en la Biblia hay una historia de Pablo predicándole a un emperador. Y él le dice, Pablo, por poco me persuade. Entonces, nosotros somos el instrumento y el Espíritu Santo que lo asesine. Pero nosotros tenemos que decirlo, pero decirlo con amor. Porque yo no podía decirle lo que el cura dijo, ni poner la cara que el cura dijo. No. Porque yo también soy pecadora. Claro. Ya yo no soy lesbiana, pero soy pecadora. Entonces, tenemos que mirarnos nosotros y lo que tú dices, ¿no? Sí le va, ella lloró mucho. Y no es cristiana, que yo sepa. Pero el Espíritu Santo ya hará la obra. O sea, nosotros no toca maltratar a las personas. El Espíritu Santo que haga lo que quiera con las personas. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Aunque también digo que tenemos que hacerle, porque a veces, hablando con... hacerle ver cuál es su pecado, porque igual le estamos hablando tanto con tanto dando rodeo, que igual se va sin saber lo que le estamos contando. Y lo que digo, que te tiene que doler, pero no porque es lo que tú digas, sino porque al mostrarle tú lo que es o su pecado contra Dios, eso le tiene que doler. Es cuando el Espíritu te da convicción de pecado, pero para eso tienes que hablarle y decirle, ¿no? Es lo que decía. Yo sé que no puedo ir con la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza, porque no voy a conseguir nada. O como los curas ahí con el agua bendita y yo te excomulgo, yo, ¿no? Un exorcismo, tampoco. Sino que eso. Y ya. Hasta aquí yo. Por eso, por eso digo que hay que saber decir. Dios aborrece el pecado y llama al pecado. Hay que ir con mucho tacto ahí. Ya. Pues nada. Venga. Está muy buena la tertulia. Sí, ok. Hoy me pasa poco. Ya. Antes de nada, el mañana a las 8 en la iglesia tenemos el culto de oración. A los que estáis por aquí, si podéis venir. Si no podéis hablar, da igual. Orar en bajito. Os ponéis. Si creéis que estáis muy enfermos, venid con mascarilla para los demás. Pero venid. Que entre todos hay que ser uno. Y ya, pues, entre todos nos curamos. Oramos unos por otros. ¿Vale? Ahora, pastor que está con el micro. ¿Nos despide con una oración? Padre, bueno, te sacamos, te damos a ti honra, gloria, porque tú eres el Dios soberano, Dios que nos esfuerza, el Dios que nos guía, tú eres ese Dios que nos ha dado a tu único Hijo para que nos salvara, nos diera vida eterna. Gracias porque sabemos que nuestra vida está escondida
Y te agradecemos, Padre, por este momento que tuvimos que vivir para enseñar tu palabra. Permite que podamos cada día aprender más de ti, que tú seas obrando en nuestra vida con tu Santo Espíritu, sea fortaleciéndonos en ti a través de tu palabra. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú has hecho. Sé tú bendiciendo a David, dándole sabiduría, continúe dando estos estudios y permite que podamos cada día estar ejercitado en tu palabra, haciendo tu voluntad. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Quién anda tosiendo por ahí en tu casa? Que Pastor. tengan una feliz noche, que descansen. Ya nos veremos. Dale, a quien tengas por ahí, dale jarabe también, que estamos todos igual, ¿eh? Por ahí he escuchado yo en tu casa tosiendo. Aquí están los tres. ¿Los tres tosiendo? Vaya orquesta. Pues Paola está igual, Cata igual. Yo me levanté esta mañana tosiendo. Ahora me voy a tomar yo el jarabe porque me toca. Son 3 veces al día. Alberto igual. Yo le ando de lejito aquí, porque todo se me Sí. Bueno, gracias por estar por aquí. Mañana Bueno, pues feliz noche. Feliz noche. para todos mañana. Mañana nos vemos. Con Bye. mascarilla. Con mascarilla mejor. Con sí. mascarilla. Sí. Por si acaso. Pues, o no. Pues nada. ¿Qué más da? Cuídense. Si ya llegamos todos tosiendo, ¿para qué queremos mascarilla? Ya. Pero bueno. Ya, pero igual puede haber alguno sano todavía para no contagiarlo. Pues cuídense mucho. Igual. Nos vemos mañana. Venga, bendiciones.